Hola profesora, mi nombre es María Florencia Galeano y en este video comenzaré explicando cuál es la importancia que tiene aprender en el nivel inicial. Lo voy a hacer a través del diseño curricular 2019, ya que considera a la primera infancia como un periodo importantísimo y clave para la historia de ese niño o niña y que deja huellas relevantes tanto en su trayectoria personal como educativa futura. En este periodo de la vida es donde se forja, donde se asientan las bases del desarrollo tanto emocional como cognitivo y social, y que darán lugar a cómo va a ser esa personalidad, cómo va a ser su personalidad de este niño o niña. Es por ello que es de suma importancia que a temprana edad los niños vayan al jardín, o sea, que se incorporen al sistema educativo. Esto, sumado a una buena experiencia educativa, valga la redundancia, constituye en un factor de repercusiones favorables para el desarrollo integral de este sujeto. El nivel inicial promueve el aprendizaje constante de saberes que permiten acrecentar, ampliar el campo cultural de los niños para que ellos puedan desenvolverse dentro de la vida social. Y para esto se recuperan los aprendizajes que los niños ya poseen y se promueve la construcción de nuevos conocimientos. Para que esto se lleve a cabo, debe haber un cuerpo docente que esté en disponibilidad. Esto quiere decir que ese cuerpo, ese docente, tiene que permitir la comunicación. Esa corporalidad tiene que estar en comunicación con el niño, permitiéndole, por ejemplo, desde que el niño pueda expresarse, de que el niño pueda contar sus vivencias, hasta poner límites y darle obviamente la posibilidad de que el chico pueda hablar siempre, y principalmente que pueda decir y sentir sus emociones. Voy a leer acá lo que habla las autores sobre lo que significa una emoción. Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Fernández, Abascal y Palmero, 1999. Esto lo tomo en colación porque me parece importante saber qué es esto de las emociones. Las docentes o nosotras como futuras docentes debemos tener en cuenta que no podemos volver a repetir lo que siempre se escuchó. Bueno, al jardín se viene feliz. ¿Por qué viniste triste? A la señora no le gusta eso. Entonces me parece que esas cuestiones son importantes, saber que la docente no puede reprimir si el nene viene mal, porque el nene debe sentirse que en el jardín es un lugar donde se lo escucha, donde se le presta atención, donde el nene es importante, que si un día está triste, bueno, explicarle a sus compañeros: María hoy no se siente bien, María hoy necesita tal cosa, no sé, estar así, con eso, o la contención obviamente, pero a través de que los demás también entiendan que si algún momento se sienten mal, es permitido. También, con relación a esta función corporizante, uno de los autores que habla en relación a esto es Daniel Kalmels. Y él afirma que la mirada, el cuerpo y la voz son y deben estar a disposición del niño, en disponibilidad, ya que no es lo mismo oír que escuchar. La docente debe escuchar a su alumno, debe saber qué le pasa. Y no es lo mismo ver que mirar, porque la mirada tiene una carga de subjetividad, no es lo mismo. Entonces tengo que observarlo, saber cómo se sienten hoy. ¿Será que están bien? ¿Será que las palabras solo alcanzan? Y bueno, entre la mirada y el escuchar, entre el mirar y el escuchar, esto permite que ese cuerpo docente se abra a la recepción de un otro. También en relación a el corporeidad, esta función corporizante, el artículo que se llama 7 del 2019 habla al respecto.
Este documento asevera que para que un niño comience a aceptar y reconocer las manifestaciones de sus emociones, debe haber un adulto que posibilite su expresión y simbolización a través de la palabra, siempre con una intervención afectiva, y cuya finalidad e intencionalidad sea buscar la mejor manera para poder calmar esas manifestaciones. Puede ser enojo, tristeza, agobiamiento, pero siempre asegurarle que es querido y aceptado, permitirle que el niño hoy no se sienta bien. Yo en el jardín, por ejemplo, vi la maestra cuando los niños se enojaban, lo sentaba, lo apartaba de la situación didáctica que estaban realizando, lo apartaba y lo sentaba en una silla para que el niño se calmara. Entonces a mí me pareció que esto o sea, le faltaba mucho para que fuera el niño permitirse ese día estar enojado o triste. Me parece que es mucho para replantear, pero bueno, lo tomo a colación porque fue algo que yo vi y justamente es uno de los temas que toca estudiar y toca replantearse uno el día de mañana qué va a hacer cuando esté al frente de un grupo. También, justamente esto habla perfectamente de esta función corporizante, de este escuchar y mirar que expliqué sobre Calmels. Otra situación y otra cuestión es que la docente debe crear escenarios de alfabetización cultural, que son importantísimos. El escenario cobra vital importancia a la hora de potenciar los aprendizajes. Esta forma de enseñar requiere necesariamente de una previsión, pero que a pesar de que propone, se deja modificar e interpelar por aquella interacción de los que lo habitan, en este caso los niños, y necesariamente necesita de esa interacción, tanto sea de pares como con la docente. Con respecto a las efemérides, el diseño curricular 2019 nos explica que el abordaje didáctico de la valoración de acontecimientos, conmemoraciones y festejos y la de los actos escolares se entienden desde las distintas maneras que puede asumir la socialización de los procesos de aprendizaje que ocurren en la sala. Para ello se debe realizar una secuencia didáctica, como ya hemos visto, ya la hemos trabajado. Esta no debe estar descontextualizada ni ser conflictiva. Y con respecto también al acto en sí escolar, no debe tener sentido solo para los adultos, sino que justamente debe ser para los niños. Los niños deben entender por qué están haciendo lo que hacen, para qué están haciendo o representando o actuando, como quien diría, no están disfrazados de. También con respecto a las efemérides o cualquier otro recorte que podemos utilizar en esta área, se pueden utilizar situaciones de enseñanza que sean a través del juego. Una cosa muy importante es que para poder enseñar tenemos que saber. Todo recorte debe ser primero indagado, escuchado, entrevistado por la docente. Como ya hemos visto, no podemos enseñar aquello que nosotros no sabemos. Y bueno, volviendo al juego, estos juegos pueden ser que estén relacionados, juego de construcción y el juego dramático. El juego de construcción, por ejemplo, se podría utilizar en una secuencia para mostrar un cierto lugar, sea un puente, sea, bueno, en este caso podría utilizarlo para la secuencia didáctica del 12 de octubre, mostrando las casas de los Omahuacas, que fue yo lo que utilicé ese pueblo originario. Y el juego dramático también podría ser un día en la aldea o en un lugar de la quebrada. Según Rosa Violante, el juego es una actividad automotivada. Esto hace referencia a que solo el jugador sabe si quiere entrar y permanecer en el campo lúdico o no. Y si bien, si pensamos entre el juego y la enseñanza, que son totalmente antagónicas, que nunca podrían ir de la mano, ya que el juego es libre y la enseñanza tiene una intencionalidad de transmitir conocimientos, saberes, parecería que nunca podrían juntarse. Sin embargo, no, ya que el juego puede ser una de las actividades que se realicen para poder enseñar.
Eso es una de las cosas que me apasiona del jardín, que podemos utilizar los juegos para poder transmitir conocimientos. También con respecto al juego, no debemos olvidar que los niños van a construir y a jugar ficcionalmente el juego dramático aquello que ya conocen. Y es nuestro deber y nuestra obligación poder enriquecer todo este panorama para que los niños puedan jugar a través de la utilización de objetos cotidianos, a través de escenarios ficcionales, estos sectores como se conocen en el jardín, puedan jugar a cosas que no son tan cercanas, o sí aquellas que conocen pero enriquecidas con nuevas sabidurías. Por ejemplo, los niños conocen lo que es una heladería y nosotros podemos ir a través de una secuencia o de una unidad, en este caso, poder mostrarle qué más hay en una heladería que ellos desconocen. Con respecto a la secuencia del 12 de octubre, el pueblo originario que elegí fueron los Omahuacas. En la primera situación de enseñanza, utilicé la exploración y observación de objetos. Primeramente realicé preguntas para saber cuáles eran los conocimientos que los niños ya poseían. Luego dejé que exploren y observen para poder llegar al concepto de diversidad cultural. Otra intervención que tuve en cuenta fue no poner gran variedad de verduras y de semillas, ya que si no se iba del foco que yo quería llegar. En la segunda situación de enseñanza utilicé un relato para explicar la historia de la llegada de los europeos a América a través de la bibliografía utilizada en clase. También saqué de internet, busqué por otros lados también para poder armarla. Con esto quiero llegar a mostrar cómo se modificó la vida de estos habitantes con las llegadas de estas nuevas personas de otro lugar. Como dice Beatriz Goris, tomo como punto de partida a los patriotas y explico el cómo y el para qué llegaron a este lugar. También hago un relato, como dije, y no un recitado, ya que no tendría sentido recitarlo porque sí. Me refiero a que explico la historia y no la recito. Con respecto a tomar el punto de partida de los patriotas, me pareció interesante la mirada de Goris, ya que al ser el 12 de octubre, una fecha que ya está avanzada en el calendario escolar, los niños ya vieron a estos actores sociales tanto en el 25 de mayo como en el 9 de julio. Entonces me pareció importante y pertinente utilizarlos porque ya los niños lo habían trabajado. En la tercera situación de enseñanza utilizo un relato ficcional. Aquí explico cómo es la vida de Amuja, tomando como base el lugar, por ejemplo, de la bibliografía trabajada y un poco más. Si bien es ficcional, todo lo que se relata existe, y me pareció también interesante esto de que sea un niño. Me parece que si es un niño, los nenes pueden llegar a identificarse o a sentir cómo será esa Amuja. Explico cómo es la vida de un niño dentro de una aldea y la importancia que tiene que un niño también aprenda a través de otro, es que puedan ver que su vida no es igual a la de los demás, que es totalmente diferente, y eso me pareció que es extraordinario, porque a través de la imaginación el niño puede viajar a otro lugar muy lejos de acá. En la última situación de enseñanza utilicé una leyenda. Elegí la leyenda de la quinoa, del origen de la quinoa, y me pareció pertinente que los niños también aprendan la importancia que tiene una leyenda para un pueblo, en este caso nuestro. Lo hice sin leer, contándola con mis palabras. Y una cosa muy importante de la leyenda es que los niños puedan valorar y comprender la importancia que tienen las leyendas para nuestra cultura. Tanto en el relato como en el ficcional, en relato ficcional, muestro cómo es esta quebrada de Humahuaca, tratando de explicar siempre
su relieve, sus costumbres. Yo me focalicé en cuanto a la comida, el eje fue la comida, entonces, bueno, después usted lo va a leer, pero bueno, esa sería la idea para que tenga un poco en claro. Con relación a los registros, utilicé 3. Uno es en 2 columnas, otro es uno debajo del otro y el último en el cuaderno. Con este último, lo que tuve en consideración en el pizarrón fue colocar un punto para que los niños sepan que nuestra escritura comienza de izquierda a derecha. También tuve en consideración de poner los registros en el aula, porque necesita de este ambiente alfabetizador. Los niños tienen dónde apoyarse para escribir y para recordar, para saber cómo se escriben las palabras, algo que está ahí, que es de ellos, que ellos también armaron con el docente. Estos registros no están ni muy altos ni muy bajos, sí en una altura acorde para que los niños puedan buscar esa información y no necesiten del docente para que lea o baje ese registro. Ya que desde temprana edad los niños tienen que estar en contacto con esta práctica social que es la lectura y la escritura. Lo mismo ocurre con la leyenda, que los niños tienen que saber escuchar y leer, y es una práctica social que también tienen que adquirir desde temprana edad. Otra cosa fue que en la leyenda, si bien les muestro imágenes sobre la misma, les pido que hagan una producción de cómo se imaginaron o la parte que más les gustaron con respecto a la leyenda. Con respecto a la leyenda, como estaba diciendo, los hice dibujar. Tomé las palabras de Manigot que explica y está, se verá que los niños tienen esto de poder explayarse, de poder usar la creatividad, que no sea industrializado. Porque si yo les doy una fotocopia donde solo tenga que pintar, no sale esta creatividad que queremos fomentar. Otra cosa importante que dice Manigot es esto de pegar todas estas producciones en la sala, para que los niños puedan ver, volver a mirarlas, comparar colores, formas, volver a también poder nutrirse y enriquecer su propio arte a través de sus compañeros, por ejemplo. Entonces, si yo les daría una fotocopia solamente para pegar, o para pintar en este caso, no tendría ninguna creatividad, nada, no habría nada de ellos. Y eso me pareció muy interesante, ya que por ejemplo yo me crié en el jardín con figuritas y cosas solamente para pintar. Y como ya había comentado un poco en el video, utilicé imágenes fijas, por ejemplo en la situación de enseñanza número 2, donde están las fotos de la llegada de los europeos a América y la del pueblo originario Omahuaca. Utilicé un tamaño adecuado, pertinente, que es un A4 y en colores si es posible, porque hay una que está en blanco y negro, para que los niños puedan observarlas, y eso también vuelvo a tomar a Manigot, para que también pegarlas sea esto de poder observar y poder a través de el ver enriquecer sus saberes. Voy a leer un pedacito de un autor que figura ahí adentro de la página de Manigot, que dice Elliot Eisner. Dice que antes que la palabra está la vista, antes de aprender a hablar, el niño aprende a mirar. Entonces, un niño que está acostumbrado a mirar, a observar, es un niño que es crítico, un niño que aprendió a ver más allá. Hay una parte que me pareció muy graciosa, por decirlo, que era la de unas fotos, no era foto, un cuadro que le pusieron de un artista argentino, que los niños en una cierta sala decía de que parecía que el reflejo del sol en realidad en el agua era el pis de las vacas, y después con el pasar del tiempo dijeron no, es el reflejo, y eso habla de ese crecimiento en cuanto al poder observar. Otra cosa que me pareció importante es esto de dejar, que habla también Manigot,
de dejar lo que ya hicieron los años anteriores, para que los niños puedan comparar, para que puedan también ver las similitudes y diferencias con las propias producciones y obviamente, como dije, enriquecer su propio arte y su propia creatividad. Bueno, esto es todo. Le mando un beso. Chao, profe.